Cuando me invitaron a hacer la presentación se me ocurrió este título, Nuevas estrategias para el crecimiento del Instituto Mexicano del Petróleo. Pero conforme fui avanzando en el tema, me di cuenta que al final del día, hablar de nuevas estrategias implicaba hacer un planteamiento duro, formal, integral, acerca de la modernización que yo califico como impostergable del Instituto Mexicano del Petróleo. Hoy en la mañana justamente celebrábamos el 47 aniversario del Instituto Mexicano del Petróleo y en el discurso el doctor Suárez, director general de Petróleos Mexicanos, hablaba de ese brazo tecnológico que necesita Petróleos Mexicanos con el propósito de abrirse con mayor firmeza y con mayor certidumbre hacia este siglo XXI. De tal manera que este discurso, acompañado de este ejercicio de cómo modernizar de manera inmediata al Instituto Mexicano del Petróleo, me parece algo valioso y sin duda algo que tenemos que comenzar a consolidar en los siguientes meses. Presento inicialmente la situación actual, algunos de los resultados del instituto, posteriormente una nueva métrica, cómo queremos ser juzgados como investigadores, como profesionistas, como trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo, para posteriormente actualizar, modernizar la estrategia y de esta manera incidir en los resultados de Petróleos Mexicanos. Y finalmente concluir con algunos comentarios que de alguna manera sintetizan el trabajo que tenemos por delante, pero también que habla de la premura con la que tenemos que actuar con el propósito de efectivamente ser ese brazo tecnológico que requiere Petróleos Mexicanos. Déjenme darle algunos datos como están aquí. Primero, el Instituto Mexicano del Petróleo es el único centro de investigaciones petroleras en México. Único, pero imprescindible por lo mismo. Por otro lado, es la organización en nuestro país que registra más patentes por año. Adicionalmente, es la segunda firma de ingeniería en nuestro país. Está entre los 3 primeros abastecedores de servicios técnicos para Petróleos Mexicanos en términos de proveer estudios, asistencias técnicas, apoyos para producir, para explorar, para desarrollar las reservas de hidrocarburos de México. Y por otro lado, es el principal capacitador de los trabajadores de Petróleos Mexicanos. Con este panorama, la reacción de cualquiera de nosotros dice, pues eso está muy bien. Si eres el segundo como firma de ingeniería, pues muy bien. Pero el punto, somos la segunda firma de ingeniería en términos de horas hombre, en términos de volumen. Y todos los números que estamos dando ahí es en términos de volumen. A continuación, hagamos un análisis de qué es lo que tenemos y a partir de ahí construir, reconstruir, reinventarnos y de esa manera constituirnos en lo que debemos ser. Una opción tecnológica robusta, capaz, efectiva, oportuna y flexible para Petróleos Mexicanos. Estos son datos actuales de cómo ha evolucionado, por ejemplo, déjenme iniciar con los proyectos de investigación. Estos son proyectos de investigación básica orientada, lo tenemos en la primera gráfica. Pasamos de 14 proyectos de esta naturaleza a solamente 6 en 2012. Esta es la investigación básica orientada. El desarrollo de producto pasa de 56 hasta 70 y la asimilación tecnológica baja de 8 a 2. Un análisis muy rápido y si ustedes quieren muy superficial de esos resultados muestra que el portafolio de proyectos de investigación del instituto no es un portafolio equilibrado. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo investigación básica orientada y simplemente estamos canalizando los recursos para el desarrollo de producto. Eso es la estructura actual y es lo que tenemos que modificar. Desde el punto de vista de inversión, pasamos de una inversión de 1,100 millones de pesos en proyectos de investigación en el año 2009 a casi 300 millones de pesos en el año 2012.
Esta es la inversión total. El sesgo que tenemos de la investigación se refleja también en la inversión. La inversión en investigación básica orientada ha venido decreciendo. En cambio, el desarrollo de productos va para arriba y la asimilación tecnológica va hacia abajo. La buena nueva que la asimilación tecnológica va hacia abajo, eso significa que estamos aprendiendo. Y ese comportamiento del año 2009, 10, 11 y 12, en términos de fondos para inversión, es resultado de las reformas al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos que destina fondos tanto a un fondo del IMP como a los llamados fondos CENER-CONACYT. Gracias a eso se está reconstruyendo el tejido para hacer la investigación y el tejido para ofrecer servicios de alto contenido tecnológico en el Instituto Mexicano del Petróleo. Desde el punto de vista de dónde vienen nuestros dineros, aquí podemos ver el Fondo Instituto Mexicano del Petróleo, producto de la reforma de 2006. Y del lado derecho podemos ver los dineros provenientes del Fondo CENER-CONACYT, básicamente. Mientras la estructura de los fondos va disminuyendo para el Fondo IMP, estamos saliendo a concursar con otras instituciones de investigación y de educación superior por los fondos CENER-CONACYT y estamos creciendo y complementando nuestros proyectos de investigación a través del fondeo proveniente del sector público. Y eso es muy importante para nosotros. Eso quiere decir que nos va a dar el espacio y el tiempo para realizar investigación sin preocuparnos de conseguir los recursos para hacerlo. La preocupación se tiene que convertir en una ocupación y en una meta por lograr la calidad en los temas de investigación. Y lograr la calidad en los temas de investigación simple y sencillamente se traduce en generar valor para Petróleos Mexicanos. Desde el punto de vista de proyectos, tenemos del orden de 78 proyectos. De esos 78 proyectos, el fondeo se distingue 53 del Fondo IMP y el resto del Fondo CENER-CONACYT. La inversión plurianual, aquí tenemos más de 250 millones de pesos que nos da, insisto, el espacio para consolidar grupos de investigación y el espacio para buscar las alianzas y las asociaciones con otros centros de investigación nacionales o extranjeros con el propósito de llegar a la meta a tiempo y con la calidad. ¿Cómo estamos alineados con el programa estratégico de Petróleos Mexicanos? Habíamos dicho que teníamos 78 proyectos, de esos 78 proyectos, 3 están atados al Fondo CENER-CONACYT Sustentabilidad, así que voy a hacer la mención de solamente de 75. De esos 75, 40 proyectos están alineados en sostener e incrementar la producción de hidrocarburos en México. Eso señala un sesgo y una orientación de nuestros proyectos de investigación, es a mantener e incrementar la plataforma de producción de México y de Petróleos Mexicanos. Por otro lado, tenemos del orden de 13 proyectos para la parte siguiente, y la parte siguiente es asegurar el suministro petrolífero al menor costo y por otro lado alcanzar un desempeño operativo de clase mundial. ¿Dónde tenemos eso? Esos renglones van hacia Pemex Refinación y hacia la parte de transformación industrial de los hidrocarburos. Nuevamente, este rápido bosquejo significa, entre otras cosas, el alineamiento y por otro lado, dónde estamos poniendo los dineros que sin duda son dineros públicos y que tienen que ser usados con responsabilidad y con una responsabilidad de cuentas muy puntual. Por otro lado, aquí está la historia de nuestros patentes, esos son resultados de enero-junio de cada año, multiplíquenlos por 2 y ustedes van a ver el número de patentes más o menos, y lo que podemos ver es que el Instituto patenta en promedio 20, 21 de nuestros descubrimientos que realizamos cada año. Por otro lado, los ingresos por regalías son del orden de 60, 55 millones de pesos cada año. Ahora, si comparamos el nivel de inversión requerido por la investigación con el tamaño de nuestras regalías, claramente pues resulta insuficiente.
Parte de los problemas que tenemos que atacar inmediatamente, entre otros, es lograr la sustentabilidad de los proyectos de investigación, a través de un círculo virtuoso que me permita descubrir, construir patentes, probarlos, masificarlos y de esa manera generar los recursos para el Instituto Mexicano del Petróleo. La inversión anual en investigación es un poco lo que decía, 438 millones de pesos con los 60 millones provenientes de regalías y las patentes concedidas. ¿Qué significa todo eso? Que sí es un tema de preocupación al cual tenemos que poner atención y bajo la atención identificar las acciones y medidas que tengamos que ejecutar con el propósito de mejorar esta situación. Por otro lado, podemos ver aquí el valor tecnológico de los servicios técnicos y tecnológicos que ofrece el Instituto Mexicano del Petróleo. Tenemos 443 proyectos, por ejemplo, en este primer semestre de este año. De esos 443 proyectos, más de la mitad son servicios de bajo o de un contenido tecnológico medio. ¿Qué significa? Que otra vez nuestra cartera de proyectos de servicios está sesgado hacia la parte inferior, donde tengo que competir con muchos agentes en el mercado y dada la estructura de costos del Instituto Mexicano del Petróleo, no puedo competir. Pero aquí la pregunta es, ¿quiero competir en ese mercado? La respuesta absoluta es no. El IMP quiere competir en un mercado de servicios tecnológicos sofisticados, donde esos servicios tecnológicos sofisticados provengan de sus resultados de su investigación o del registro de sus derechos autorales. Eso es lo que queremos, ese es el reto que tenemos enfrente de nosotros. Por otro lado, ¿cuáles son los recursos humanos con los cuales nosotros contamos? Esta es la plantilla que tenemos del orden de 3,400 personas trabajando todos los días en el Instituto Mexicano del Petróleo, pero lo más interesante de todo eso es que alrededor del 25% de ese personal es personal con posgrado. Y yo siempre pregunto que veo esta lámina, ¿qué institución mexicana, qué organización industrial en México tiene esa potencialidad y esa distribución de sus recursos humanos? La respuesta es que ninguna, y la única es el Instituto Mexicano del Petróleo. Entonces, nuestro problema es simplemente poner el recurso humano en los proyectos adecuados, identificando los problemas que tiene Petróleos Mexicanos o que tiene la industria petrolera y de esa manera caminar e inaugurar un nuevo ciclo de investigación y ofrecimiento de servicios de alto contenido tecnológico. Dado esos antecedentes, parecería ser que el panorama está claro y resultaría también sorprendente que tenemos poco tiempo para hacerlo, pero por otro lado, la decisión está establecida ya. Por ejemplo, ¿cuáles son los retos tecnológicos de Petróleos Mexicanos? Iniciemos con el principio de la cadena de valor, Pemex Exploración y Producción. Un tema reciente donde el ingeniero Escalera ha trabajado fuerte y Petróleos Mexicanos también, es en lo que los norteamericanos llaman el shale gas o el shale oil, y que en buen castellano deberíamos traducir como el gas de las lutitas o el aceite de las lutitas. Bueno, es un tema nuevo en México, no es un tema nuevo en el mundo, pero la ventana de oportunidad para el Instituto Mexicano del Petróleo y para los investigadores mexicanos es que hasta ahora las técnicas que hemos usado son técnicas más producto de un pragmatismo absoluto, con el ánimo de generar ingresos y mucho menos con el propósito de conocer procedimientos mucho más eficientes que maximicen la generación de valor al obtener y producir hidrocarburos de estos nuevos places. Por otro lado, el otro gran tema corresponde a qué hacer con las reservas mexicanas. Y desde luego las reservas mexicanas desde el punto de vista de comportamiento primario, pues ya se está haciendo.
Y desde luego, desde el punto de vista de recuperación secundaria y mejorada, tenemos varios ejemplos ya implantados por Petróleos Mexicanos. Pero la pregunta, ¿es suficiente? ¿Hemos llegado ya a hacer uso extenso e intenso de todo lo que deberíamos de hacer en los yacimientos mexicanos? Seguramente no. Y hay cientos de ingenieros de Petróleos Mexicanos trabajando en estos conceptos, y también hay proyectos de investigación del Instituto Mexicano del Petróleo con el propósito de maximizar la generación de valor económico a través de la maximización del factor de recuperación. Pasemos ahora a Pemex Gas y Petroquímica Básica. Por ejemplo, temas como la recuperación de licuables por métodos criogénicos. Me parece que son temas fundamentales para la industria, de una industria que va encaminada a la madurez, pero que desde el punto de vista de investigación y desarrollo tecnológico todavía tiene mucho que hacer. Desde el punto de vista de refinación, pues tenemos un panorama similar. Por ejemplo, procesos catalíticos para maximizar la producción de gasolinas y diésel. Una de las ocupaciones primordiales del Instituto Mexicano del Petróleo es la formulación de nuevos catalizadores. Pero la formulación de nuevos catalizadores por el grupo de investigadores debe de venir acompañado por un nuevo modelo de negocios que nos permita llegar a la comercialización y a la fabricación de estos catalizadores. Esos son temas pendientes que el Instituto tiene que abordar de manera urgente si es que queremos perturbar la industria de la refinación en México, en estos y en otros temas. En Pemex Petroquímica, ¿qué es lo que estamos haciendo? Déjenme ponerles un ejemplo. Uno de los problemas clásicos es cómo eficientar y cómo optimizar todos los procesos de conversión de etano para llegar al etileno. Bueno, el Instituto Mexicano del Petróleo está trabajando en esos temas. Si tenemos éxito, le daremos una nueva cara a la industria. Pero eso supone una colaboración respetuosa, cercana, pero al mismo tiempo con una sana distancia del operador que es Petróleos Mexicanos, donde tengamos el espacio para pensar, para investigar, pero también que el operador tenga el espacio para optimizar instalaciones y de esa manera generar valor. Entonces, ¿cuál es el enfoque actual del portafolio del Instituto Mexicano del Petróleo? Déjenme referirme solamente a un tema. El objetivo ha sido maximizar los ingresos. Y cuando el objetivo es maximizar los ingresos, se comienza a aceptar todo tipo de trabajos. Si nosotros queremos ser un instituto de investigación que ofrece servicios de alto contenido tecnológico, el Instituto Mexicano del Petróleo tiene que comenzar a decir sí a aquellos proyectos que parten del alcance del Instituto Mexicano del Petróleo y que hace uso de sus mejores capacidades. Habrá otros proyectos donde otros agentes económicos del mercado los podrán hacer muy bien y de manera competitiva, pero nosotros como instituto tenemos que comenzar a seleccionar y también tenemos que comenzar a decir no. Por otro lado, en términos de brechas de talento y demás, uno de los problemas centrales del Instituto Mexicano del Petróleo es el envejecimiento de nosotros los que trabajamos ahí. Hoy, la edad promedio de los que trabajamos en el Instituto Mexicano del Petróleo es cercana a los 50 años. Si somos un instituto de investigación, claramente tenemos que hacer un tremendo esfuerzo por rejuvenecer a nuestros investigadores, a nuestros profesionistas, a nuestros técnicos y de esa manera encarar el siglo XXI de una manera diferente. Y eso supone cambiar, entre otras cosas, el arreglo de retiro de todos los que trabajamos en el Instituto Mexicano del Petróleo. Tendremos que trabajar fuertemente en ello. Por otro lado, deficiencias administrativas. Pasivo laboral, como ya lo había mencionado y lo comentaba esta mañana, asciende al día de hoy a 1.700 millones de pesos. Con toda claridad, tenemos que hacer algo, y hacer algo significa resolver el problema de tajo, siendo innovativos y siendo creativos respecto a una solución que razonablemente satisfaga las necesidades de los que trabajamos en el Instituto Mexicano del Petróleo. Si resolvemos esa parte, resolvemos el problema
del envejecimiento de la fuerza laboral, y al resolverlo de esa manera dedicaremos cuadros más jóvenes, cuadros más vitales, a atacar los grandes problemas que tiene la industria de una manera más eficiente. Por otro lado, la organización del Instituto Mexicano del Petróleo es una organización matricial, pero no por ser matricial opera óptimamente. Es una organización que opera por nichos y por territorios. Tendremos que resolver esa parte y de esa manera asegurarnos que los recursos humanos son los recursos humanos del Instituto Mexicano del Petróleo y que la tripulación de los proyectos se tiene que hacer a través de los recursos humanos idóneos, los más capacitados, y dependiendo del problema poner al experto, al profesionista o incluso al investigador a resolverlo. Es un tema del cual tenemos que ocuparnos. Por otro lado, otra de las métricas que es importante rescatar es la que sigue. Esta es una estadística del número de patentes hacia el año 2011-2010. El gran campeón en el mundo registrando patentes para la industria petrolera, no hay ninguna duda, ese es Schlumberger. Tiene más de 600 patentes que tenemos ahí, ¿no? El Instituto Mexicano del Petróleo, para el periodo analizado, generó 17. Y ustedes pueden decir, pues la comparación es injusta. Es una compañía de servicios, madura y demás, que se compara favorablemente y gana a todos. Pero vamos a hacer un análisis pues, más simple. A ver, como operadores, los operadores, el mejor operador registrando patentes es ExxonMobil, con más o casi 500 patentes por año. ¿Dónde está Petróleos Mexicanos? Bueno, Petróleos Mexicanos es el Instituto Mexicano del Petróleo. Y nosotros competimos con ExxonMobil produciendo, encontrando hidrocarburos y comercializándolos en el mercado externo. Competimos también con Shell, con Chevron y con Total. Sin embargo, esta comparación comienza a ser justa. Somos competidores en un mercado global donde con toda claridad el trabajo que tenemos que hacer en el Instituto Mexicano del Petróleo como brazo tecnológico de Petróleos Mexicanos tiene que cambiar. Queremos competir en un mercado cada vez más globalizado, queremos mejorar nuestra eficiencia para procesar hidrocarburos o nuestra eficiencia para descubrirlos, para producirlos o para desarrollarlos. Tenemos que prestar una mejor atención al tema de tecnologías y tenemos que convertir al Instituto Mexicano del Petróleo y diferentes centros de investigación en México como la punta de lanza para cambiar esta situación que a todas luces es completamente desfavorable para la eficiencia de Petróleos Mexicanos y de la eficiencia de quienes vivimos en esta República Mexicana. Esos son los indicadores del Instituto Mexicano del Petróleo actuales. Algunos están en azul, quiere decir que muy bien, otros en rojo. Pero déjenme comentar alguno de ellos. Enfoque de servicios a retos tecnológicos. Bueno, pues ahí me va, pues muy bien. Bueno, pues ¿quién es el que provee a Petróleos Mexicanos de buena parte de estos servicios de tecnología? Pues es el Instituto Mexicano del Petróleo. Entonces, tiene que irme muy bien. Ni siquiera tengo que utilizarlo como indicador. Tiene que haber un alineamiento por construcción y por arquitectura del sector. Entonces, no puede ser un indicador. Desde el punto de vista de ruta tecnológica, por ejemplo, aquí también tengo un poco lo mismo, ¿no? Cartera equilibrada de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Pues no me va muy bien porque simple y sencillamente hago mucho desarrollo de producto, dedico pocos recursos a la investigación básica orientada, eso me asegura el corto plazo, pero un instituto de investigación no puede pensar solamente en el corto plazo. La investigación siempre es del mediano y largo plazo. Los servicios técnicos son los de corto plazo. Entonces tenemos que construir, tenemos que reconstruir, tenemos que tejer de manera detallada en ese círculo virtuoso que yo ya mencionaba. En conclusión, ¿cómo vamos? Aun cuando somos un instituto de investigación, pues la cartera de proyectos pues no es robusta, tenemos que cambiarla. Por otro lado, los servicios que ofrecemos tienen gran diversidad, desde servicios altamente sofisticados que casi rayan en la investigación,
hasta servicios donde el IMP no debería de participar. El IMP no está en el negocio de outsourcing, no está en el negocio de renta de gente, estamos en el negocio de hacer proyectos de alto contenido tecnológico y en la realización de proyectos de investigación. Por otro lado, dado de que el Instituto Mexicano del Petróleo es autofinanciable, tenemos que cambiar esa idea de que maximizar el ingreso es bueno. Se maximiza el ingreso sujeto a las condiciones que acabo de decir. Si lo logramos manteniendo un sano equilibrio financiero, me parece que comenzaremos a resolver el problema y compraremos tiempo para la consolidación de esos grupos de investigación y dar los resultados que Petróleos Mexicanos y México requieren. Por otro lado, la generación de valor y la métrica con la cual deberemos medirnos, pues es muy sencillo. ¿Cuánto valor generé para mi cliente? Y mi cliente es Petróleos Mexicanos. ¿Cuánto aumenté el factor de recuperación? ¿Cómo mejoré la eficiencia en la producción de gasolinas? ¿Cómo bajé el índice de accidentalidad? ¿Cómo mejoré el diseño de una planta? Esa es la manera en que tenemos que medirnos, no solamente con el ingreso. Sí, cierto estoy de que tenemos que mantener un equilibrio financiero, pero también estoy cierto que tengo que generar valor para quien me contrata. Y también soy cierto que esa relación cliente-proveedor tradicional existente en un mercado abierto no puede ser la relación que existe entre Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del Petróleo. Otro de los temas que quiero charlar con ustedes es la tripulación idónea de los proyectos. Si lo que domina es la maximización del ingreso, eso quiere decir que tengo que ir al mercado para contratar un poco de todo y de esa manera atender los proyectos. Pero cuando se contrata un poco de todo, pues no se realizan bien las cosas. Entonces tenemos que centrarnos en aquello que elijamos e internamente tenemos que mejorar los mecanismos de administración interna que supone la sanción de los proyectos donde tenemos que ir y también supone que los recursos administrados, recursos humanos, tienen que ser administrados centralmente con el propósito de tripular con el personal idóneo y el personal más capacitado los diferentes proyectos. Muy bien, ¿cuál es la estrategia que vamos a seguir? Pues es muy simple. Si hoy tengo del orden de 500 proyectos, de los cuales más de 400 son de servicios de investigación, un poco menos de 80, lo que tengo que comenzar es a reconstruir esto. De esos proyectos, de esos 400 y tantos, el 40 y tantos % son de alto contenido tecnológico, el resto no. Tengo que bajarle transicionalmente a los proyectos de un contenido tecnológico regular y un contenido tecnológico bajo. Y de esa manera comenzar a centrarnos en los servicios sofisticados desde el punto de vista tecnológico y generar un valor mucho más grande que el primero que acaba de mencionar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de organización? Bueno, el IMP somos varias cosas. Somos una organización de ingeniería, somos una organización de investigación y desarrollo, somos una organización que ofrece servicios técnicos y por otro lado somos una organización que administra los recursos para las tres partes restantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues reglas muy claras. Si quiero hacer una firma de ingeniería, las reglas tienen que ser de una firma de ingeniería, no de un instituto de investigación. Si estoy en la parte de investigación, tengo que tener reglas de una institución de investigación, no las reglas de ingeniería. Parecería paradójico, pero las reglas no pueden ser iguales. Y por otro lado, si estoy en la parte de servicios técnicos, sus reglas van a evolucionar entre las reglas de ingeniería y las reglas de investigación. Pero con toda claridad tenemos que construir una organización alrededor de lo que ya somos para operar de manera eficiente. Adelante, por favor. Soy yo, ¿eh? Muy bien, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que poner en el centro lo que es importante realmente, y lo que es importante son los proyectos. Después de los proyectos, ¿qué es lo importante? Los recursos humanos. Y después,
todos los demás, toda la organización que tiene que dar confort al recurso humano que ejecuta los proyectos. ¿Qué quiere decir? Las áreas administrativas sirven a los proyectos y a los recursos humanos que ejecutan los proyectos y no al revés. En otras palabras, todo mundo tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Que el director de investigación dirija la investigación, el director de ingeniería que dirija los proyectos de ingeniería, pero no tengamos esa ambigüedad de roles y funciones que mucho daño hacen a la ejecución de los proyectos. Por otro lado, la estrategia para la investigación tiene que ser una estrategia centralizada, aprobada centralmente, consensuada entre los participantes, alineada a las necesidades de Petróleos Mexicanos, atreviéndose a pensar diferente también de Petróleos Mexicanos y dentro de su portafolio de proyectos de investigación, apostar mucho a pocos proyectos y manejar un sano número en términos de riesgo. Yo siempre digo, y aquí el ingeniero Escalera lo conoce muy bien, que los proyectos de investigación son como los pozos exploratorios. Tenemos pozos secos y tenemos proyectos de investigación que no dan, pero los que sí dan tienen que pagar el resto. Esa es la importancia de tener un proyecto de investigación, un portafolio de proyectos de investigación equilibrado. Por otro lado, la comercialización tiene que ser diferente. Tenemos que reorganizarnos con el propósito de poner a la comercialización donde tiene que estar. Sí es el último eslabón, pero es tan importante como el primero. Si no hacemos bien la comercialización, estamos fuera del mercado. Y eso es algo que tenemos que atender y prestar atención. Por otro lado, la rendición de cuentas en una estructura matricial tiene que ir desde el mismo director general, los directores de área y desde luego 2 escalones abajo. El resto ofrece rendición de cuentas a partir de los resultados de los proyectos. Por otro lado, ese sano equilibrio financiero del que hablaba tiene que darme un remanente del orden de 300 millones de pesos anual con el propósito de ampliar la infraestructura, de mejorar la contratación de servicios y de recursos humanos y de esta manera crear los incentivos dentro del instituto para operar de manera impecable. Por otro lado, déjenme atender 2 temas nada más de aquí. La evaluación del desempeño tiene que ser algo razonable y acordado entre los participantes desde el inicio del periodo de evaluar. Y sí tiene que haber un reconocimiento al mejor desempeño o al desempeño no adecuado. Y ese reconocimiento tiene que ser en dinero. Eso es lo que nosotros entendemos que es un poderoso incentivo. Por otro lado, el portafolio de proyectos de investigación, claramente tenemos que tener metas para los siguientes años con el propósito de ir migrando de una mayor cantidad de proyectos de desarrollo de producto hacia proyectos de investigación básica orientada. Si lo logramos, me parece que en los siguientes años podremos dar mejores resultados. ¿Cuál es la situación actual y hacia dónde vamos? Queremos un crecimiento de proyectos de alto contenido tecnológico y realizar investigación alrededor de líneas seleccionadas, una organización integral que ataque los problemas de manera más completa. Si queremos atacar el problema de quema de gas, no solamente es cambiar el quemador de gas, tenemos que atender toda la operación. Si queremos eficientar el proceso de producción de gasolinas, tenemos que ver la parte operativa y tenemos que ver la parte tecnológica. Si queremos atender cualquier problema, tenemos que seccionarlo, es cierto, pero sin perder la visión integral. Por otro lado, la organización tiene que migrar desde el punto de vista de administración a facilitar y tener un espíritu de servicio, de tal manera que tenemos mucho trabajo por delante. Reglas de operación discrecionales no las queremos, claramente ingeniería tiene que tener unas, investigación otras, la oferta de servicios técnicos otras, y eso nos va a llegar a una correcta evaluación del desempeño y reemplazar la meta de número de proyectos por generación de valor para Petróleos Mexicanos. De tal manera que si nosotros lo logramos, esta serie de indicadores deberá ser el principio,
Por ejemplo, el remanente institucional, ya lo mencionaba, 300 millones de pesos. Desde el punto de proyectos de investigación orientada, realmente tenemos que crecer en los siguientes 3 años de una manera muy intensa, fijaremos las metas. La generación de valor a Petróleos Mexicanos claramente tiene que estar establecida, las patentes, las regalías, tiene que haber metas también derivadas de los proyectos de investigación que nosotros mismos aprobamos y desde luego indicadores de eficiencia que nos permitan abordar el futuro de una manera muy clara, pero también de una manera muy objetiva. De tal manera que la oferta que nosotros tenemos que mostrar a Petróleos Mexicanos y a la industria petrolera es una oferta tecnológica de utilidad, que este portafolio de proyectos de investigación y de servicios sea robusto, que sea innovadora. Sabemos que innovar agrega valor, pero innovar también significa pensar diferente, que sea flexible, que podamos atacar los problemas una vez identificados sin necesidad de pedir 10 permisos a 10 instituciones diferentes o mandar 10 oficios a 10 personas diferentes. Y por otro lado, tenemos que ser oportunos. ¿Oportunos en qué sentido? Entregar nuestros proyectos a tiempo y con la calidad acordada. Por ejemplo, hidrocarburos en lutitas, ya los mencionaba, estamos a punto de ser aprobados un proyecto del Instituto Mexicano del Petróleo que va en alianza con otros participantes, el mayor de su género, es un proyecto integral que seguramente abonará al conocimiento acerca de cómo optimizar la explotación de gas y de aceite en lutitas. Es un proyecto que supone adquisición sísmica, tridimensional y multicomponente y que supone la investigación. Este es un valor importante. Desde el punto de vista de aguas profundas, estamos trabajando con Petróleos Mexicanos en la formulación del primer centro de investigaciones petroleras para aguas profundas. Estamos confiados que la oferta que estamos haciendo y la documentación es suficiente y necesaria para proceder a su fondeo. Desde el punto de vista de aumento de factor de recuperación, estamos trabajando en proyectos integrales, desde inyectar aire en yacimientos, inyectar surfactantes y también entender, por ejemplo, aceites remanentes en los diferentes yacimientos de nuestro país. Tenemos ideas acerca del volumen, tenemos determinado a través de materia de balance o a través de métodos volumétricos, controlamos la producción, sabemos cuánto se ha producido, sabemos cuánto en agregado permanece dentro de los yacimientos, pero la pregunta es ¿dónde está? Y tenemos que encontrarlo con el propósito de producirlo, y encontrarlo supone destinar inversiones sustantivas pero correctamente dirigidas para producir esos hidrocarburos. Desde el punto de vista de ingeniería, tiene que ser una ingeniería de calidad, donde existan varias capas de seguridad que nos permita cumplir en tiempo y con la calidad adecuada y acordada. Queremos ser puntuales en el sentido de entregar, pero también tenemos que ser puntales en el sentido de estar al frente de los procesos de ingeniería con el propósito de participar desde la ingeniería conceptual hasta las labores de mantenimiento a partir de nuevos esquemas de ingeniería. Desde el punto de vista de eficiencia de la operación, si nosotros diseñamos, hacemos la ingeniería conceptual básica, detalle y la aprobada para la construcción, desde luego hay muchos esquemas necesarios para eficientar la operación cuando ya la batería está en operación, la plataforma de producción también o simplemente la refinería. Siempre habrá labores cotidianas con el propósito de optimizar las tareas que realizamos. Desde el punto de vista de recursos humanos de calidad, el Instituto Mexicano del Petróleo ha sido una escuela para muchos de los profesionistas de Petróleos Mexicanos. Queremos continuar siendo y estamos participando en la formulación de lo que se denominará la Universidad de Pemex. ¿Esto qué significa? El instituto seguirá abasteciendo de recursos humanos de calidad a la industria, no formando doctores ni formando maestrías. El mundo está plagado de buenas instituciones de ellos, pero sí cerrando las brechas que existen y que son naturales entre todos los que trabajamos en la industria.
De tal manera que me gustaría terminar esta charla que se está prolongando simplemente afirmando que ese Instituto Mexicano del Petróleo se está viendo inmerso en un proceso de renovación donde todos somos necesarios, donde todos en la industria podemos participar y que sin duda este nuevo esquema donde todos los que trabajamos en el Instituto Mexicano del Petróleo rendimos cuentas acerca de nuestra dirección o acerca de nuestros proyectos, sin duda generará el valor que Petróleos Mexicanos está buscando. Muchas gracias a todos.